Vamos a leer, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a leer también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Capítulo 42. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Volvamos al Nuevo Testamento, a Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí está bien y confiamos que el Señor nos seguirá dando bendición con su palabra. Amén. He estado pensando en días recientes en las muchas ocasiones en las que encontramos en la palabra de Dios la necesidad de agradar a Dios en lugar de agradarnos a nosotros mismos. Tengo en mente a lo menos 5 cosas en relación con este tema, y lo primero que quiero mencionar es que no es algo natural en nosotros. Hay una lucha, hay un conflicto en la vida, en el corazón, en el alma de los creyentes. El mismo apóstol Pablo, al escribir su carta a los Romanos en el capítulo 7, él hace mención de su propia lucha. Y él dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Él habla de ese conflicto interno. Según el hombre interior, él se deleitaba en la ley de Dios, pero hallaba en sí que todavía estando en aquel cuerpo, que todavía posee aquella naturaleza caída, él tenía que vivir en constante vigilancia, luchando. Y él concluye esa parte del capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era la lucha del apóstol Pablo, y hablando a los creyentes en Galacia, les dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esa es nuestra lucha. Cada uno de nosotros tiene sus propios gustos. Somos distintos el uno del otro. Y nuestro corazón se puede inclinar hacia una o hacia otra cosa. Y la pregunta que resuena es: ¿qué debemos hacer? ¿Quién debe triunfar? ¿Quién debe resultar victorioso en esa lucha que constantemente vivimos? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no tiene ningún poder, ninguna capacidad. El apóstol mismo, escribiendo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, los creyentes, estamos llamados por la palabra y estamos capacitados por el Espíritu para agradarle en medio de esa lucha. Otra de las cosas que quiero resaltar es que agradarnos a nosotros mismos nos conducirá al fracaso y a la frustración. Estaba pensando en varios ejemplos, empezando desde el principio de la historia humana. Dios había dado un mandamiento a Adán y Eva lo conocía. Y en aquel momento, cuando Eva estuvo aislada de Adán, la serpiente, el diablo, aprovechó la oportunidad para tentarla, para engañarla. Y lo que dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis es que ella vio que el árbol era agradable a la vista. Había algo agradable para ella. Y ella tomó del fruto que Dios le mandó que no comiera, y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella, en una actitud desobediente y egoísta, sin considerar los resultados no solamente para sí misma, sino también para sus descendientes. El diablo le engañó, y ella creía que desobedeciendo a Dios, agradándose a sí misma y desagradando a Dios, las cosas iban a salir bien. El diablo le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él estaba engañando, y el resultado fue una tragedia. No solamente ocurrió en el caso de Eva. Estaba pensando en el caso de Sansón y aquella mujer de Timnat, aquella filistea. Él conocía la voluntad de Dios, sus padres se lo habían enseñado, pero él se empeñó en aquella mujer que no era del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el argumento? Tómamela por mujer porque ella me agrada. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. La historia terminó muy mal. Y alguno pudiera decir: bueno, pero ¿acaso no era esa la voluntad de Dios? ¿No estaba buscando Dios ocasión contra los filisteos? Y yo diría ante tal pregunta: ¿no es soberano Dios en su actuación? Y muchas veces Él no se vale aún de la dureza de nuestros corazones para llevar a cabo sus propósitos. Eso no justifica el hecho. ¿Cuál fue el resultado de aquella mala decisión de parte de Sansón? El fracaso para él. Y ciertamente Dios quería propiciar una guerra con aquellos filisteos. Si alguno está buscando guerra, tal vez pudiera tomar esto como un pretexto.
Pero ¿qué podemos decir del caso de Elí? Cuando Jehová llamó a Samuel y le reveló lo que iba a suceder con la casa de Elí, él tuvo que decirle que la razón por la cual ellos tendrían aquel triste desenlace era porque Elí conocía de la conducta desagradable de sus hijos delante de Dios y él no les estorbó. Creo que en el corazón de Elí había un conflicto. ¿A quién tengo que agradar? ¿A Dios o a mis hijos? Posiblemente él pensaba que las cosas podían estar bien por no pararse firme y estorbar en la mala conducta de sus hijos. Pero el resultado también para sus hijos fue la tragedia. Hermano, hermana, que no nos dejemos engañar. Ir en contra de la voluntad de Dios, buscando agradarnos a nosotros mismos o agradando a otros, buscando encajar en el ambiente en el que estamos o en el que nos movemos, buscando complacer o contentar a otros. Cuando esto no agrada a Dios, solamente tendrá un resultado: fracaso, tristeza, frustración. Pero la otra cosa es que Cristo es el ejemplo supremo de alguien que vivió para agradar a Dios. Hemos leído en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías la primera ocasión en la que se hace referencia al Señor como aquel en quien Dios el Padre tiene contentamiento. Esto concuerda con lo que ocurrió después de la tentación. Se oyó aquella voz del cielo, o después del bautismo de Juan en el Jordán, se oyó aquella voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo ocurrió en el monte de la transfiguración. Dios, el Padre, dando testimonio de su Hijo desde la gloria. Me parece que la expresión indica que se repetía en varias ocasiones. No lo dijo una sola vez. Dios estaba diciendo, afirmando, reafirmando su complacencia con la vida, con la conducta, con el carácter de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso Él no es también el ejemplo para nosotros en este sentido? ¿Había alguien en el mundo que tuviera prerrogativas y el derecho de querer hacer lo que a él le agradara particularmente? El diablo le llevó a él fue llevado por el Espíritu al desierto. El diablo le tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía él el poder para hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Porque como él dijo en aquella ocasión que estaba junto a la mujer samaritana, y los discípulos vinieron con la comida que habían ido a buscar, y le estaban animando a que comiera: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Había algo que ocupaba el primer lugar en su corazón. En el corazón del Hijo de Dios había una prioridad. No había lugar para que otra cosa se interpusiera. Su mayor deseo, su mayor anhelo era agradar al Padre, aun cuando él estaba consciente de que eso implicaba para él grande sufrimiento. Y es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2. La carta a los filipenses, escrita en medio de un contexto en el que había conflicto entre algunos creyentes, en el que algunos estaban buscando su propio beneficio sin pensar en el de los demás. Y el apóstol presenta a Cristo como el ejemplo supremo y le dice a los creyentes de Filipos y a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el soberano Dios. ¿Y qué significa eso de que Él sea soberano? Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y ese ha sido uno de sus atributos eternos, pero en el momento en el que Él vino desde la gloria, el Hijo, y se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomó la forma de un siervo, dispuesto por completo a hacer la voluntad de Dios el Padre, a agradar únicamente al Padre.
Y ese debe ser la actitud, el carácter, la conducta de cada uno de nosotros los creyentes. ¿Hasta qué punto? Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 19 él dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Continúa diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor asumió voluntariamente esa posición de esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no vive para vestir como él quisiera. Un esclavo no come lo que él quiere. Un esclavo no hace lo que él quiere. Un esclavo simplemente hace la voluntad de su Señor. Él voluntariamente asumió esa posición. Nosotros, los creyentes, tenemos el deber de hacerlo, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando cedemos a las pretensiones de nuestra naturaleza caída, cuando disponemos nuestros cuerpos para hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, sin tomar en cuenta lo que el Señor quiere que hagamos, hemos olvidado que no nos pertenecemos. Todo nuestro ser le pertenece a Él, inclusive nuestros cuerpos. Vivimos, como estamos oyendo, en un mundo que es cada día más contrario a la voluntad de Dios. La forma de andar, de hablar, de vestir, de vivir de este mundo demuestra su rebelión abierta contra Dios. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos en este mundo con el propósito de agradarle a Él. Agradarle inclusive cuando eso esté en contra de los gustos que naturalmente tenemos. Pero yo estoy pensando, además de esto, que cuando el creyente dispone a agradar a Dios, él haya complacencia en hacer la voluntad de Dios. No significa que cuando el creyente se dispone a hacer la voluntad del Señor y a vivir para agradarle a Él, tendrá una vida triste. Del Señor se dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuán importante es para nosotros, hermanos, como leímos allí en Colosenses capítulo 1, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros apreciamos a alguien y quisiéramos complacerle, que se sienta contento con lo que hacemos para él. Pero resulta ser difícil, muy difícil, si nosotros no sabemos qué le gusta o qué no le gusta. Gracias al Señor por su palabra. El apóstol Pablo, aunque no había estado presente en Colosas para el establecimiento de aquella iglesia, no había sido él el que había sido utilizado por Dios para que aquellos conocieran a Cristo como su Salvador. Oraba por aquellos creyentes, deseando que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anduviesen como era digno de Él. Debe haber en el corazón nuestro la disposición de renunciar a nuestros propios gustos, a nuestros propios deseos, cuando ellos estén en contra de lo que Dios quiere. Y eso debe ser no por obligación, sino por devoción. Estaba pensando en el caso de aquel esclavo hebreo de Éxodo capítulo 21. Aquel esclavo hebreo había cumplido el tiempo que la ley decía y ahora podía ser dejado libre. Pero su amo le había dado esposa y su esposa le había dado hijos. Y me llamó la atención el detalle
del amo y el esclavo aún en el aspecto familiar. Estamos oyendo en esta mañana en cuanto a la necesidad de esperar en Él, en Dios. Así como ocurrió en el Edén, Dios la trajo a Adán. En el caso del esclavo hebreo, el amo le dio la esposa. Y aquel hombre, al considerar lo que su amo le había dado, habiendo llegado el tiempo en que podía tomar la decisión de irse para dedicarse a hacer lo que tal vez durante mucho tiempo había querido, él decide voluntariamente, diciendo: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, seré su esclavo para siempre. Lo que mueve el corazón del creyente a someterse a la voluntad de Dios y a dedicar su vida a agradarle a Él es, como dijo el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20, él dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que tenemos que reconocer que no llegamos allá. Pero lo que quisiera dejar en la mente, está en mi mente, y quisiera que quedara en la mente suya en esta tarde, es nuestra prioridad en este mundo y lo que nos traerá mayor provecho, tanto aquí como para el futuro eterno, es vivir vidas dedicadas a agradar a Dios. Que Él prospere su palabra.